Sean bienvenidos a nuestro programa Conversemos de Evangelismo y Apologética. Es una gran bendición estar con ustedes una vez más a través de nuestro programa de televisión. Yo soy Miguel Esparza y también con nosotros nos acompaña mi hermano y buen amigo Luis Ángeles, quien nos acompaña desde Tulancingo, Hidalgo, en México. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, hermano Miguel. Para mí, como siempre, es un placer poderte saludar, poder saludar a nuestros hermanos que están viendo este programa, enviándoles un saludo fraterno desde México y confiando en que la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, se está confirmando en sus vidas. Amén, hermano. Bueno, Luis, este programa es la segunda parte del programa con el tema central de la autoridad de la Biblia. Si la Biblia, preguntando si la Biblia es realmente confiable. Pero antes de iniciar con el tema, quiero presentar a nuestro invitado especial que ya estuvo con nosotros en el primer programa, Pastor Salvador Gómez Dixon, quien nos acompaña desde la República Dominicana y desde la bella isla de Santo Domingo. Bienvenido una vez más, Pastor, al programa. Qué gusto y placer poder estar con ustedes en este programa y compartir acerca de un tema tan vital, central, como es la palabra de Dios, y poder llegar a aquellos que quizás no han escuchado mucho acerca de la misma Biblia y que puedan así familiarizarse más con ella y quizás animarse a leerla, comenzar a leerla y así bendecir sus almas. Amén, amén, pastor. Como una estadística informativa, la Biblia es el libro más vendido en toda la historia. Circula en todo el mundo y está traducido en más de 1,400 idiomas. Eso es increíble pensar, pero bueno, es una estadística que quería compartir porque creo, hermanos, que no hay otro libro tal como la Biblia. En el último programa estábamos hablando sobre la inerrancia de la Biblia. Estábamos hablando que que Dios, usó al hombre como un instrumento para comunicar su palabra a través de este libro llamado la Biblia, recordando que les compartimos en el programa pasado que la Biblia son 66 libros que fueron escritos por aproximadamente 40 escritores en un periodo de 1,500 años aproximadamente, en 3 continentes distintos y en 3 idiomas distintos. Pero, hermano Luis, continuando con la plática acerca de la inerrancia de la Biblia, pues algunos dicen que existen contradicciones o errores en la Biblia. Y sabemos que, como ya lo mencionamos, la Biblia es inspirada por Dios, pero es escrita por hombres. Entonces, ¿es confiable o da lugar a errores, hermano? Bueno, la Biblia no da lugar a errores porque fue inspirada por Dios, pero creo que es importante profundizar un poco más respecto a este tema. El pastor Salvador en el programa anterior hablaba acerca de la autoría de hombres, donde de alguna manera la esencia del autor también se está manifestando, se está plasmando en las escrituras. Sin embargo, la Biblia no tiene ningún error de carácter normativo, es decir, los mandatos, las instrucciones que Dios tiene para su pueblo y para el cumplimiento de sus propósitos son precisas y son claras. Y creo que es importante recordar, hermano Miguel y pastor Salvador, lo que dice 2 Samuel 22:31, que en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Acrisolada significa que es intachable e irreprochable. Y la primera razón es porque Dios es quien la inspira, ya se citó en 2 de Timoteo 3:16, por lo tanto es Dios quien se ha encargado de preservar su mensaje. Esto a pesar del hombre. A Dios no se le escapa nada ni lo toma por sorpresa. La segunda razón es porque es precisamente porque se cuentan con más de 400 manuscritos tan solo del Nuevo Testamento en comparación a unos cuantos escritos, por ejemplo, de Platón o Aristóteles. Por ende, tenemos suficiente información como para tener errores intencionales. La tercera razón es porque la metanarrativa de la Biblia, hermanos, gira en torno del Dios Trino y su redención. Y todo lo que la Biblia enseña y revela es de manera puntual y perfecto. Y la cuarta, hermanos, es porque Jesús dijo que ni una J, que es la letra más pequeña en las escrituras hebraica, aramea,
de la época del Señor, que es la Yod, era la más pequeña de las letras del alfabeto y a su vez ni una tilde, que era el pequeño acento, dejarían de cumplirse. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que en aspectos normativos, amados hermanos, a lo que apunta y la meta que tiene la Escritura no tiene error, no tiene confusión, sino que es precisa y perfecta. Es importante que las personas sepan que la Biblia no bajó así del cielo como ella es. O sea, hay religiones que argumentan y dicen cómo su Dios o su ángel dio tal libro desde el cielo, lo envió y cayó así, pero la Biblia no se formó, no vino formada ya como nosotros la conocemos. Nosotros en el programa anterior señalamos cómo la Biblia fue escrita en 3 idiomas distintos en ese periodo tan amplio de tiempo y fue escrito por partes. Por eso el mismo Jesús hablaba de cómo la Biblia está conformada por los escritos o libros de Moisés, los profetas, los escritos, que eran diferentes partes compuestas por diferentes autores. Y estos fueron materiales compilados. Una parte fueron escritos en pieles, otras partes fueron escritos en papiros. O sea, nosotros no podemos tener una imagen idealista de lo que la Biblia es. Se formó en una época muy diferente a la nuestra hoy. Y yo personalmente creo que con una razón. Yo creo que si la Biblia hubiera sido dada completamente en esta época, las personas dudaran más de la Biblia que el hecho de que se hubiera escrito como fue hecho. Porque hoy en día yo tengo un familiar que si uno le muestra algún video que uno vio, lo encontró por la internet y me dice, eso es mentira, eso es tocado por el hombre, eso no es así. Y yo creo que si la Biblia fuera surgido en esta época, las personas duraran más de su veracidad. Pero fue un libro que fue recopilado con materiales muy distintos. Es un libro que se copiaron manuscritos como Luis mencionaba, y tenemos cantidad de manuscritos, de pedazos de la Biblia. Hay miles de manuscritos, pero de ningún libro que las personas que creen en el día de hoy, como se cita típicamente el caso de la Ilíada de Homero, la Odisea de Homero, son libros de los que no se tienen casi ninguna copia, pocas copias, y no son recientes, no son de la época, sino que eran más recientes. Y nosotros, sin embargo, de la palabra de Dios, tenemos muchísimos documentos, algunos de los cuales son muy cercanos a la época en que fueron escritos. Pensemos, por ejemplo, en un caso como un libro como el Evangelio de Juan, las epístolas de Juan, el libro de Apocalipsis, fue escrito casi al final del primer siglo. Y nosotros encontramos corroboración de la veracidad de esos manuscritos con unos pocos cientos de años después. Y en ese sentido, nosotros tenemos un libro incomparable en la palabra de Dios. Ahora bien, habiendo dicho esto y diciendo que nosotros podemos llegar con precisión a un libro que contiene, que es la palabra de Dios en nuestras manos, también yo tengo que admitir que puede haber errores que se cometan en una imprenta imprimiendo la Biblia. Yo he encontrado errores en ese sentido, de algo que está mal impreso, de algo que no quedó bien, una letra por otra, pero esos son errores del impresor del día de hoy, no de la palabra de Dios como tal. Porque hay personas que dicen, la Biblia contiene errores, no se puede confiar en ello. Y una vez más, lo decimos, las personas usan esas argumentaciones para huir a la responsabilidad de que un día van a tener que dar cuentas a Dios por el estilo de vida que llevan y por haber negado al Hijo de Dios y no confiar en el Hijo de Dios que Él envió para nuestra salvación. Así es, pastor. Y algunos dicen, pues es que hay muchos errores, ¿verdad? En la Biblia o contradicciones. Y yo a veces les respondo, sí hay muchos errores que se cometieron. David cometió unos errores muy graves. Judas cometió un error muy, muy fuerte, ¿verdad? Aún hasta Pedro también, que negó a Jesús hasta 3 veces. Y la verdad, pastor, hermanos, es que pues las personas siempre, hermano Luis, siempre van a dar excusas y van a dar contradicciones. La verdad de esto, la que dice la palabra de Dios,
es que todos hemos fallado, todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Nadie se puede escapar de eso. El que dice que no ha pecado es mentiroso, así dice la palabra. Entonces, esa es la realidad que nadie, ninguno de nosotros, ninguna persona se puede escapar. Y creo, hermanos, que ahí está el punto principal de lo que estamos hablando. Estamos con el pastor Salvador Gómez Dixon, que nos acompaña desde la República Dominicana, también con nuestro hermano Luis Ángeles desde la ciudad de Tulancingo, Hidalgo, por allá en el bello país de México. Y estamos hablando de la confiabilidad de la Biblia. Y hermanos, una de las circunstancias y características de la Biblia que me llamó a mí mucho la atención cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios. Yo realmente, hermanos, nunca he sido un escéptico o no en decir que Dios no existe, pero cuando empecé a estudiar la palabra de Dios y empecé a leer desde el libro de Génesis y yéndonos hasta el libro de Apocalipsis, y ver lo que se profetizó en el Viejo Testamento, las profecías mesiánicas acerca de Jesucristo, y que más de 200 de esas profecías se cumplieron verazmente en el Nuevo Testamento. Para mí, hermanos, eso fue algo muy impactante. ¿Cómo negar lo que un profeta en el Viejo Testamento, lo que Dios le inspiró, la información que Dios le dio y que luego se cumplió en el Nuevo Testamento acerca de la vida de Jesucristo? Miqueas 5:2 dice, Isaías 7, dice, sería traicionado por 33 piezas de plata, moriría por crucifixión y sería sepultado en la tumba por un hombre rico. Hay muchos versos que podemos apuntar, de hecho más de 200 profecías, Pastor Salvador, acerca de Jesucristo que verazmente se cumplieron en el Nuevo Testamento. Es correcto. Una de las grandes características de la palabra de Dios es cómo contiene profecías. Profecías ya cumplidas y profecías que se cumplirán. Y yo creo que es una manera de Dios condescender con nosotros y ayudarnos aún, porque ver esas profecías cumplidas nos brinda confianza. Me recuerda ese pasaje de Hebreos capítulo 6, cuando dice que Dios, por dos cosas inmutables, que son sus juramentos y sus promesas, nos comparte la veracidad de lo que dice para que nosotros seamos fortalecidos y consolados. En otras palabras, no es que Dios necesita corroborarnos que Él está diciendo la verdad. Él dice la verdad, Él es fiel. Pero cuando lo confirma de esa manera, es para fortalecernos a nosotros. Y uno ver todas esas profecías, como tú mencionaste, Miguel, cumplidas en la vida de Jesús, porque la Biblia contiene montones de profecías. La Biblia contiene profecías con respecto a reyes de la historia, como Ciro, por ejemplo, que se cumplió cientos de años después de haber sido profetizado. Las profecías que contiene el libro de Daniel acerca de los imperios del mundo, cómo se irían sucediendo uno tras otro. Son profecías impresionantes para que lo lean. Por eso a veces los incrédulos, los escépticos acusan a la Biblia de simplemente fabricar estas cosas y su cumplimiento para hacer creer que es un libro milagroso, pero son libros escritos cientos de años antes con profecías que se cumplen después, y las que se cumplieron en la vida de Jesús son sencillamente espectaculares, las cosas que ocurrieron. Y se habla de su nacimiento, el lugar del nacimiento, dónde se criaría, o sea, que se iba a criar en un lugar diferente de donde nació. También había profecías sobre eso. Profecías sobre Juan el Bautista, que le iba a introducir en cuanto a su ministerio. Profecías en cuanto a qué ocurriría con su familia, que al principio no iban a creer en él, aunque luego tenemos 2 de sus hermanos escribiendo libros del Nuevo Testamento. O sea, son sencillamente espectaculares. Y solo el día de su muerte, las decenas de profecías que se cumplieron para mostrar que él era el Mesías enviado de Dios. Aún Juan el Bautista en una ocasión dudó.
y él envió a preguntar, ¿eres tú el Mesías o tendremos que esperar a otro? ¿Y qué respondió Jesús? Le envió la respuesta y le citó la escritura del libro de Isaías que decía, Dios mismo vendrá. Y en esa profecía dice, los ciegos verán, los sordos escucharán, los cojos se levantarán. Y Cristo estaba cumpliendo esos milagros precisamente en esos mismos días en que Juan hizo la pregunta, para corroborar y fortalecer la fe de Juan el Bautista. Y hoy en día esas profecías fortalecen nuestras vidas también y nos dan pie para confiar en que las profecías que quedan pendientes, como la segunda venida de Cristo, ocurrirán igualmente con la misma fidelidad, amparadas en el mismo poder de Dios. Amén, pastor. Y algo que me llama la atención, hermanos, y que me maravilla es no tanto a esta generación nueva que están escuchando acerca de Jesucristo o que tienen acceso a la Biblia y poder leer acerca de la vida de Jesús. Pero, hermano Luis, en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, los judíos conocían la palabra de Dios. Los judíos conocían las escrituras del Viejo Testamento, conocían las profecías acerca del Mesías venidero, su nacimiento, su crucifixión. ¿Cómo es su lugar de su nacimiento? ¿Qué sucedería? Que saldría de Egipto, ¿verdad? Cuando sus papás, José y María, cuando era bebé y, y un ángel les decía, ahora ya pueden salir, se pueden mover, etcétera. Todo paso por paso documentado. Luis, ellos conocían las profecías acerca de Jesús y ellos vivieron en ese tiempo. ¿Cómo fue posible, Luis, que lo pudieron perder? ¿Cómo fue que no pudieron ver que él era el Mesías y el Salvador? Bueno, Jesús lo dijo para que fuese a través de parábolas, para que viendo no vean y oyendo no perciban. Les fue velado en ese momento el conocer que el Mesías estaba frente a ellos, estaba caminando con ellos. Sin embargo, Jesús sí lo puntualizó. En Juan 5:39, él les dijo, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Jesús les recuerda que las escrituras hablan acerca de él. Incluso en el programa anterior, Pastor Salvador habló de los discípulos que encontraron a Jesús en el camino a Emaús. Y Jesús también les recordó que siguiendo a través de los profetas, les declaraba todas las escrituras acerca de lo que él decían por los salmos, por la ley, por los profetas. Así que no había duda de que Jesús fuese el cumplimiento y de que él era el Mesías, Salvador y Redentor. Y mira, hermano Miguel, acabas de citar algo tan importante como Israel no desconocía las profecías acerca del Cristo. Y claro, en la primera predicación o el sermón inaugural que encontramos en Hechos capítulo 2, donde el apóstol Pedro está predicando a los creyentes judíos principalmente, se encuentra un texto clave con respecto al tema que estamos citando. Y es en el capítulo 2, versos 37 y 38, donde al escuchar el sermón ellos se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque ellos se dieron cuenta que no solamente Cristo cumplió las profecías en cuanto a su nacimiento, en cuanto a su forma de crecer, su familia, sino también el rechazo, el martirio, el sufrimiento y su muerte. Entonces ellos se dieron cuenta que no había otra manera o que no había medio o posición en la que ellos pudieran caminar para salvación, por cuanto el único medio de salvación que Dios les había provisto, lo habían matado, lo habían crucificado. Amén. Así es, Luis. Y hermanos, sabemos que en la primera venida de Jesús vino como un cordero, ¿verdad? Vino como un redentor. Vino para salvar al hombre de sus pecados, para redimir al hombre. Y creo que ahí hay una confusión porque muchos creían o veían a Jesús como un rey que iba a venir a salvarlos del yugo de los romanos. Creo yo que había una impresión. Entonces malentendieron. Jesús vino en su primera venida, vino como un cordero, hermanos, pero en su segunda venida viene como el león de Judá, ¿verdad? Viene a restablecer todo, viene a tomarse a su pueblo para sí mismo, que es el pueblo de Israel. Y
Y creo que ahí hubo una confusión y bueno, poquito más de 2000 años después, pues todavía hay confusión acerca de eso, ¿verdad? En el mundo y tal vez aún, lamentablemente, hermanos, tal vez dentro de la iglesia también existen ese tipo de confusiones. Y eso nos lleva al último punto, que es, hermanos, el que aún dentro de la iglesia hay escépticos, algunos que no creen en la confiabilidad de la Biblia. Estamos hablando ya ahora, vamos a entrar al entorno de la iglesia cristiana, del cuerpo de Cristo. Algunos que no creen que la Biblia es 100% confiable. Y quiero compartirles algunas pequeñas estadísticas hechas a cristianos, no fuera de la Biblia, sino hechas a cristianos. Y dice que el grupo Barna es una página web reconocida de encuestas, y hizo una encuesta entre cristianos y reveló que el 49% de cristianos creían que vivir con alguien del sexo opuesto sin estar casados es moralmente aceptados, mientras que una tercera parte, un 33% de los que profesan ser nacidos de nuevos, consideraban que no tenía nada de malo matar a un bebé aún en el vientre. En una encuesta de más de 6,000 pastores, hermanos, aquí en los Estados Unidos, descubrió que el 30%, es decir, aproximadamente 1,800 pastores habían visto un sitio pornográfico en la internet en los últimos 30 días, hermanos. Una gran cantidad de jóvenes o tercera generación de cristianos no creen en el infierno o no creen en el castigo eterno. Pero hermanos, a mí lo que me llama la atención es la encuesta hacia los pastores. Una 30% de pastores admitieron haber visto un sitio pornográfico. Pastor Salvador, lamentablemente esto aparenta ser una tendencia creciente entre los evangélicos. Pastor, díganos, ¿por qué? Hemos estado hablando precisamente de la palabra de Dios y de confiar en la palabra de Dios. Hemos estado hablando del origen de la Biblia como algo que viene de Dios mismo. Dios sopló su palabra. La Biblia tiene la autoridad de Dios. Si no lo vemos de esa forma, nosotros nos vamos a extraviar. En el mundo de los espías, en el mundo de la guerra, nosotros sabemos cómo un ejército puede invadir a otro sin que se dé cuenta. Puede introducir a personas dentro del otro grupo para hacer daño. Y Satanás lo sabe. Es en el mismo contexto de segunda de Timoteo, capítulo 3, cuando Pablo habla de que los días serán peligrosos porque las características que tendrán los hombres será una de egocentrismo, de hedonismo, de individualismo. Es en ese contexto que dice cómo algunos de ellos iban a profesar la piedad y que se iban a introducir dentro de las mismas iglesias. Eso es parte de la estrategia del maligno, porque si él puede hacer que el mensaje del evangelio sea visto a la par con el estilo de vida de muchos de esos que profesan la fe, entonces quedará en entredicho ese mensaje. O sea, la táctica del enemigo de nuestras almas está allí, se usa en el mundo de las guerras y él lo va a seguir utilizando hasta el final. Por eso nosotros no podemos dejar de predicar el mensaje del evangelio, pero un mensaje del evangelio que mantiene un precio alto a la verdad de ese evangelio. No lo pone en baratillo. Nosotros no lo damos como podemos decir que podemos creer el evangelio y vivir como nosotros queremos. No. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Un estilo de vida contradictorio que desdice de abrazar el mensaje del evangelio en verdad. Y ciertamente va a haber luchas contra las dudas, la incredulidad. El mismo Tomás es presentado como un apóstol que fue afectado por la incredulidad y dijo que no iba a creer en Jesús si no iba a ver sus heridas y poder tocar su mano, con su mano esas heridas. Yo creo que hoy vamos a ser afectados por la incredulidad, pero de ahí a estar dominados por un espíritu de incredulidad en cuanto a la autoridad de la Biblia, en cuanto a si la Biblia es la palabra de Dios o no, nos recuerda eso la gran lucha con el liberalismo que tuvieron creyentes del pasado.
de lo cual Spurgeon nos advirtió que iba a ocurrir. Luego en el siglo XX, esas fieras batallas que se libraron contra el liberalismo. Nosotros no estamos ajenos a esa lucha que hay, esos ataques contra la palabra de Dios. Y nosotros hoy tenemos que seguir defendiendo el mensaje del evangelio que contiene la palabra de Dios, porque es única esperanza para el hombre pecador en Cristo Jesús. Así es, pastor, y realmente creo que la palabra clave ahí, que es una lucha, es una batalla, es un ataque estratégico del enemigo tal, y como está documentado en el libro de Efesios, sabemos que no es una lucha de carne y sangre, pero es una lucha espiritual con huestes espirituales en las regiones celestiales. Hermano Luis, y tenemos un minutito solamente, pero hablando de que es una lucha, otra de las estrategias que ha usado el enemigo es en la sociedad que vivimos en cuestiones del relativismo. La verdad es relativa y la verdad no es absoluta, y creo que ese es otro ataque, hablando de la verdad. Creo que es otro ataque palpable que podemos ver aún dentro del entorno cristiano. Es correcto, hermano. El mundo afirma lo que dice ser su verdad. Cada quien tiene su verdad. Tu verdad es tu verdad, pero no es verdad para mí. Y finalmente nadie tiene una verdad. Sin embargo, la Biblia es una verdad absoluta. Amén. Y aquí es donde entra para nosotros, precisamente en esta batalla, en esta guerra espiritual que también libramos, entra en los aspectos de los cuidados que nosotros como ministros o predicadores debemos de tener. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina, porque el corazón es engañoso. Nuestra mente puede divagar, pero la verdad de la palabra no, es incambiable, es inmutable. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Por el otro lado, hay una instrucción clara en Tito 1 y 1 Timoteo 3, donde los predicadores, los obispos, ancianos o pastores tienen que retener la palabra tal cual ha sido enseñada. Y creo, amados hermanos, que uno de los fundamentos en el llamado pastoral y en el oficio de los predicadores es precisamente amar la palabra, defender la palabra y proclamar la palabra con toda autoridad y con toda veracidad. Ojo con lo que voy a decir. Dios no necesita ser defendido, Él, pero la palabra nos ha sido dada para ser defendida, presentar con mansedumbre defensa de la palabra del Señor. Amén. Así que ese es el rol y la función que tenemos, porque la palabra es la verdad. Así es, hermano Luis. Hermanos, se nos ha terminado este tiempo. Quisiéramos que pudiéramos expandir el tiempo, pero esa no es capacidad del hombre, así es que no vamos ni siquiera a considerar eso. Pastor Salvador, una vez más agradecido por su vida. Gracias por habernos acompañado, hermano, y haber sido parte de este programa. Gracias a ustedes por esta hermosa oportunidad que Dios nos ha dado. Esperamos de todo corazón que nos pueda acompañar en un programa venidero, y de todo corazón que pues podamos ir a visitarlos a la República Dominicana si el Señor lo permite próximamente. Un gran amén a eso. Y de esta manera concluimos nuestro programa Conversemos de Evangelismo y Apologética, donde estamos comprometidos a revisar estos temas a la luz bíblica. Esperamos que haya sido este programa de bendición, y recuerden, amados hermanos, que nuestra meta, nuestro llamamiento es de cumplir la gran comisión y de ir a predicar el evangelio a todo el mundo con toda criatura. El Señor les bendiga grandemente. Nos vemos la próxima. Visítanos en línea en español.livingwaters.com. Obtén el curso de entrenamiento básico en evangelismo, Los Pasos del Maestro, con una guía de estudio completa. Revoluciona tu iglesia y enseña a tu congregación cómo alcanzar efectivamente a los perdidos. Además, hallarás herramientas evangelísticas gratuitas, libros, tratados, películas evangelísticas y mucho más. También te podrás registrar a nuestro boletín informativo. Visita español.livingwaters.com y nuestros sitios en YouTube y Facebook.